Hace 2 años, uno de mis buenos amigos, al que llamaré Jess, y yo solíamos hacer viajes de campamento 1 o 2 veces al año. Solíamos hacerlo más cuando compartíamos una vivienda en la universidad, pero ahora ambos trabajamos a tiempo completo. Fue Jess quien me introdujo en el campismo, ya que había estado haciéndolo toda su vida. Antes de conocerlo ni siquiera había ido de campamento una vez. Este evento ocurrió en uno de nuestros viajes anuales de campamento que hacíamos en verano. No fuimos muy lejos, básicamente caminamos unas 2 horas por un sendero y luego montamos nuestras tiendas y todo lo demás. La idea era acampar, no hacer largas caminatas, y normalmente acampábamos durante unos 4 o 5 días. Cuando llegamos a un buen lugar, Jess y yo montamos todo y nos relajamos. Los 3 días siguientes fueron como cabría esperar. Nos sentamos junto a la fogata, tomamos algunas bebidas y simplemente charlamos. También dimos algunos paseos y jugamos algunos juegos de mesa, pero en resumen, nos relajamos mucho. Después de todo, esa era la idea. El 4.º día, acordamos recoger y volver a la mañana siguiente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, nos preparamos para encender la fogata de nuevo. Jess dijo que daría un corto paseo para recoger algunas ramas secas y me pidió que sacara la comida y la preparara para cocinar. Hice lo que me dijo, pero cuando el sol se estaba ocultando por completo, Jess todavía no había regresado. Habían pasado unos 30 minutos, lo cual no era mucho tiempo para un paseo, pero era demasiado tiempo para recoger palos. Supuse que quizás había salido a caminar solo para relajarse, y no necesariamente para buscar palos. Esperé otros 30 minutos. La noche estaba completamente oscura, y había encendido nuestra lámpara de campamento pesada como fuente de luz, pero sabía que se quedaría sin batería si la dejaba encendida por mucho tiempo. Comencé a preocuparme seriamente por Jess. Él era el experimentado en estas situaciones, y simplemente no tenía sentido que se perdiera. Decidí que era mejor encender la fogata, porque si Jess se había perdido, podría ver la luz del fuego desde lejos y encontrar el camino de regreso. Reuní algunas ramas y encendí un fuego con cerillas. Pasaron 2 horas y estaba empezando a entrar en pánico. No sabía si debía salir en su búsqueda o quedarme en el campamento por si regresaba. Me senté, considerando todas las opciones y los posibles escenarios. ¿Y si se había lastimado y no podía volver? ¿Y si simplemente había perdido el camino? Finalmente, después de 2 horas y media desde que había visto a Jess por última vez, escuché un disparo. Fue un disparo lejano, y la dirección del sonido era en la misma dirección en la que Jess se había ido. Lo que realmente me asustó fue que ninguno de nosotros había traído un arma. Me levanté y empecé a caminar hacia la dirección del disparo, con la lámpara en mano. Había caminado un corto trecho cuando escuché pasos apresurados acercándose a mí. Mis manos temblaban mientras sostenía la lámpara, que solo iluminaba unos pocos metros por delante. Vi una figura que se acercaba, y apenas pude reconocer a Jess. Sus ojos estaban desorbitados y tenía una expresión de horror en su rostro. Nunca había visto a nadie tan visiblemente asustado. Me dijo en voz baja y temblorosa que necesitábamos irnos de inmediato. Corrimos de regreso al campamento. Recogimos nuestras mochilas y dejamos todo lo demás atrás. Le hice preguntas, pero se negó a responder hasta que saliéramos del bosque. Jess me dijo que alguien más estaba allí y se le acercó durante su paseo. Lo amenazaron con un arma y lo obligaron a quedarse en silencio y seguirlos. Antes de llegar a donde sea que lo llevaran, Jess intentó escapar y eso es cuando lo encontré corriendo de regreso hacia el campamento. Eso es todo lo que me ha contado, y nunca ha querido hablar más sobre el incidente. Personalmente, sé que Jess es una persona capaz, y no sería descabellado suponer que intentó quitarle el arma a la persona que lo amenazó para poder escapar. Eso explicaría la expresión traumatizada de Jess, y el hecho de que la persona no lo persiguió. No sé lo que sucedió exactamente esa noche, pero desde entonces, Jess no ha querido volver a acampar. Honestamente, yo tampoco, pero solo desearía conocer la verdad de lo que ocurrió esa noche. Realizo muchas pequeñas aventuras de campamento a lo largo del año. Intento que estas aventuras no duren más de 3 días para poder hacerlas durante el fin de semana y solo tener que tomar 1 o 2 días libres en el trabajo.
Esta fue solo otra de mis excursiones de campamento que planeé para un fin de semana de mediados de abril. Mi plan, por así decirlo, era caminar aproximadamente 5 horas hasta llegar a un pequeño lago y establecer mi campamento justo al lado de él. Luego pasaría unas cuantas noches antes de regresar. Por la mañana conduje hasta allí y comencé la caminata a las 8 de la mañana. Este lago no tenía senderos que condujeran a él, lo que fue parte de la razón por la que elegí ir de excursión allí. Era solo una caminata de 5 horas, por lo que perderse no era demasiado preocupante, y no tendría que compartir mi experiencia con un montón de personas al azar que también querían acampar en el mismo lugar. Sin embargo, 4 horas después de caminar pensé que vi a alguien. Estaba absorto en mis pensamientos cuando vi algo pasar rápidamente por mi campo de visión. Me quedé inmóvil, tratando de ver qué o quién era y hacia dónde había ido, pero no hubo más movimiento. No estaba mirando directamente a eso cuando sucedió, así que no tenía una vista lo suficientemente clara como para estar seguro de que era una persona. Pero presté más atención durante la última hora de la caminata. Cuando llegué al lago me impresionó su belleza. Era el lugar perfecto para descansar. No pasé mucho tiempo buscando un lugar para establecer el campamento, y finalmente lo hice entre los árboles justo a un lado del lago. Casi tan pronto como terminé de hacerlo, vi a alguien. Esta vez con certeza. Estaban en el otro lado del lago, caminando alrededor de los árboles. No tenían mochila ni nada, solo estaban caminando. Miré a su alrededor para ver si había un campamento, pero no vi nada en absoluto. Después de un minuto, caminaron hacia el bosque y no volvieron. Esto definitivamente me puso un poco nervioso, sabiendo que había alguien más allí en un lago remoto, y me hizo preguntarme si realmente había visto a una persona antes mientras caminaba. Decidí pasar el resto de la tarde en mi campamento, y al llegar la noche, encendí una fogata. La mantuve pequeña para no atraer demasiada atención. Hacía casi 4 horas desde que vi a la persona, pero aún estaba nervioso. Calenté algo de comida y cené. Luego saqué un libro para pasar el tiempo. Leí algunas páginas, pero no pude ignorar la sensación de que estaba siendo observado. Sabía que mi mente estaba siendo paranoica debido a lo que había sucedido antes, pero después de unos minutos no pude concentrarme en la lectura. Dejé el libro y empaqué mis cosas en la tienda preparándome para irme a dormir. Justo antes de apagar el fuego eché un último vistazo alrededor. A unos 15 metros de distancia, vi a alguien parado. Aunque estaba oscuro, supe que me estaban observando. Permanecieron inmóviles, sin moverse, y ambos nos miramos a través del oscuro bosque. Así estuvimos durante un minuto entero antes de que la persona comenzara a retroceder. Aún me miraban mientras lo hacían, pero caminaron hacia el bosque y desaparecieron en la oscuridad. Estaba temblando físicamente. ¿Qué estaba haciendo esa persona y volverían? Agrandé la fogata y permanecí despierto durante toda la noche. Al amanecer empacé todo y me fui rápidamente. No había un solo hueso en mi cuerpo que quisiera quedarse allí ni un segundo más. Durante la caminata de regreso, juraría que escuché pasos detrás de mí en varias ocasiones. Incluso ahora, al recordarlo, puedo sentir que mi cuerpo se tensa debido al miedo que experimenté en ese viaje. No sé lo que esa persona quería, quién era o qué estaba haciendo allí, pero por la forma en que me acechaban no podía ser algo bueno. Si me hubiera quedado una noche más o hubiera ido a dormir en la tienda, estoy casi seguro de que no estaría aquí hoy. Me encontraba en un sendero de campamento en los Apalaches del Norte. Creo que hace 5 años. No era nada especial, solo un nuevo sendero que estaba siguiendo. Había hecho muchas rutas en esta cadena montañosa antes, y me sentía seguro acampando y haciendo senderismo. La primera parte del sendero estaba bien marcada, pero a medida que avanzaba, la senda se volvía menos evidente. Continué adelante hasta que algunas cosas llamaron mi atención, y comencé a preguntarme si realmente estaba en el sendero correcto. Consulté mi brújula y algunas notas direccionales que había tomado en mi teléfono durante mi investigación previa. Luego de revisarlo, tenía un 90% de seguridad de que me había desviado hacia otro camino. Sin embargo, el mapa no mostraba otras rutas alternativas en la zona, por lo que no sabía con certeza dónde me encontraba. Decidí dar la vuelta y seguir el camino de regreso para tratar de volver al sendero correcto,
Pero la noche comenzaba a caer y temía desviarme aún más y perderme. Así que decidí acampar donde estaba. No hice una configuración completa. Simplemente coloqué mi tienda de campaña y eso fue todo. Me abrigué en mi saco de dormir y me quedé profundamente dormido. Unas horas más tarde me desperté, aparentemente sin razón alguna, y salí de la tienda para hacer mis necesidades. Mientras estaba afuera noté un brillo en la distancia, una luz parpadeante que era inconfundiblemente el resplandor de una hoguera. Mi primera idea fue que tal vez alguien había seguido el camino equivocado, como yo, pero al pensar en ello, me di cuenta de que las probabilidades de que eso sucediera eran extremadamente bajas. Además, era alrededor de las 2 de la madrugada, por lo que tener una hoguera encendida en medio de la noche era muy inusual. Sabía que no podría dormir sabiendo que alguien estaba cerca, y no me sentiría seguro a menos que estuviera seguro de que eran simplemente otros campistas. Así que decidí encender una fogata por mi cuenta, con la esperanza de mostrarles que yo también estaba cerca, en caso de que no lo supieran. Si tenían malas intenciones, al menos sabrían que estaba despierto y alerta. Encendí una fogata lo suficientemente grande como para que me vieran, pero solo 1 minuto o 2 después apagaron su fuego. Eso me puso más nervioso, ya que no parecía una coincidencia. Pasé la noche vigilando el área y revisando constantemente en busca de señales de quienes podrían estar cerca. Pero no vi ni escuché nada más. Por la mañana desmonté mi tienda y preparé mis cosas, pero la curiosidad se apoderó de mí. Si eran campistas, tal vez también sabían cómo regresar al sendero correcto. Aunque mi instinto me decía que simplemente debía irme, no pude resistir la tentación de investigar. Armado con mi pistola en el pecho, me acerqué con precaución al lugar donde había visto la fogata. Estaba vacío, pero había señales claras de que se había encendido un fuego. Además, había múltiples huellas de zapatos por todas partes y no muy lejos se encontraba una pequeña choza o cabaña, no algo temporal, sino más bien permanente. Entré con precaución y miré adentro. El lugar estaba viejo y con un olor rancio, pero contenía una gran cantidad de equipo de campamento, tiendas de campaña, bastones de senderismo, mochilas y todo lo que un excursionista o campista podría necesitar. El equipo parecía ser de diferentes épocas. Algunas cosas eran nuevas y otras bastante antiguas. Estaba apilado como si no perteneciera a una sola persona ni hubiera sido acumulado de una sola vez. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Me alejé rápidamente. Encontré un gran roquerío que recordaba haber visto en mi camino de ida, y seguí ese camino hacia atrás. Logré encontrar el sendero correcto, y salí de allí lo más rápido posible. Notifiqué a la policía por si acaso, pero no obtuve ninguna respuesta o seguimiento de su parte. No creo que alguna vez hayan registrado la zona. No sé qué estaba ocurriendo, pero creo que alguien estaba robando el equipo de campamento de las personas al hacerlas desviarse del sendero principal. No sé cómo lo hacían o si alguien más logró escapar, pero estuve muy cerca de descubrirlo de primera mano.